Yo sinceramente creo que la Argentina necesita eso. Después habrá que ver en qué se traduce eso, pero a Argentina la tenemos que sacar adelante entre todos. Seguramente será cada uno desde su lugar, desde su espacio, pero la Argentina tiene que encontrar por lo menos 8 o 10 políticas públicas que, digamos, trabajemos juntos más allá de orígenes partidarios. Si después eso se traduce en cuestiones electorales o no, casi es una anécdota. Para mí lo importante es animarnos a vivir en una Argentina en donde todos podamos ser parte realmente. Esto que no se vive hoy, que no se vive hace un tiempo, me parece que tiene que cambiar, ¿no? Quiero recordarles que los ¿Cómo está la realidad política y económica de nuestro país? Bueno, creo que hoy sufrimos las consecuencias de una Argentina que lamentablemente lo único que hace es pararse sobre las profundas diferencias entre unos y otros. Si nosotros tomamos la decisión de poner énfasis en aquellas cosas que nos unen en vez de hacerlo en las cosas que nos desunen, creo que la Argentina puede ser muy distinta, ¿no? ¿Qué nos une en este momento con el Frente Progresista? Esencialmente la mirada de una Argentina que tiene que crecer. La variable del ajuste no puede ser el que termine ordenando la Argentina. La Argentina se ordena desde el crecimiento, desde el desarrollo. Tenemos que volver a una Argentina desarrollista de una manera sustentable, de una manera ordenada y fundamentalmente con futuro, ¿no? ¿Crees que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede traer algún resultado positivo? Yo creo que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, no suficiente. No puede ser un plan de gobierno equilibrar el déficit fiscal. Hay que hacerlo, correcto. Para mí, no para agradar a los mercados, sino para prescindir de los mercados, para no tener que ir a pedirles plata. Pero esencialmente creo que hay una agenda de la economía real, de la que vamos a hablar hoy con Miguel y con los productores, en donde realmente falta en el orden de prioridad del gobierno esta discusión, ¿no? ¿Votaría este presupuesto, el que envió el gobierno? Mira, yo no voto el presupuesto porque naturalmente eso lo hacen los legisladores, pero ¿cuál es mi opinión en términos prácticos? Si el gobierno no tiene presupuesto, la crisis de la Argentina se profundiza aún más. Y segundo, aparte de profundizarse más, le damos la libertad para que el gobierno haga lo que quiera durante todo el año que viene, porque no va a tener ningún control, porque con 40% de inflación, prorrogando el presupuesto, hace lo que quiere. Entonces, en términos prácticos, me parece que hay que tratar de acordar algo que sea lo mejor posible. Gobernador, ¿qué opinión tiene sobre las últimas detenciones en la causa de los cuadernos de personas muy involucradas, muy cercanas a la expresidenta Cristina Kirchner? Nosotros, como gente que se dedica a la actividad política, necesitamos que esos casos se esclarezcan para que no quepa ninguna duda que no somos todos lo mismo. Entonces, si ha habido y en la justicia evidentemente se avanza con indicios ciertos, tiene que ir sobre los responsables, porque lo peor que puede pasar es que la impunidad termine ganando una vez más, ¿no? ¿Tiene expectativa de que esa causa llegue a donde tiene que llegar? Espero que sí, por el bien de la Argentina, de los argentinos, y también me quiero permitir, como hombre que se dedica a la actividad pública, también nosotros necesitamos que no sea todo lo mismo. O sea, aquellos que lo hacen decentemente, con esfuerzo, con vocación, efectivamente de servicio, no es lo mismo que aquellos que lo hacen para enriquecerse. ¿Sorprendió la renuncia de Caputo? Sí, realmente es algo que rompe todos los manuales, ¿no? Porque el día del acuerdo con el fondo, con el presidente en Estados Unidos, un día de huelga general, me parece que de mínima fue inoportuno. ¿Qué puntos de afinidad ven entre ambas provincias? A ambos les pregunto, por supuesto, en materia productiva, sobre todo en la necesidad del uso de las vías, de los puertos. ¿Han complementado en el diálogo ambos gobernadores? Hablamos siempre de eso y hablábamos recién de las inversiones que se necesitan en la Argentina para darle competitividad a los sectores productivos. Lamentablemente, cuando la única variable de competitividad es la política cambiaria, eso dura muy poco. Nosotros necesitaríamos que la competitividad está dado en eso que vos planteabas: energía, transporte, comunicaciones, financiamiento. Lamentablemente eso falta. Gobernador Lichi, bueno, ¿qué opina de este espacio de diálogo que plantea el gobernador Ortobey, en el cual está incluido? Bueno, de hecho ya hace casi 3 años que tenemos un espacio
de diálogo permanente entre los gobernadores y particularmente algunos con los que tenemos más afinidad en la interpretación de los problemas de la Argentina y en los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que más allá de las instancias electorales del año próximo, que están cerca en el tiempo, pero que parecen tan lejanas en la preocupación de los ciudadanos comunes, hoy tenemos que empezar a construir lo que tiene que ser la Argentina del futuro inmediato, del futuro próximo, que tiene que ser, como decía el gobernador de Salta, una Argentina del desarrollo, donde la agenda sea la agenda del desarrollo, que eso puede incluir medidas de carácter cambiario, medidas de carácter fiscales, pero que no puede ser eso lo único, no puede ser la única agenda. Necesitamos una agenda de crecimiento. La mejor manera de tener una economía sana, de tener un Estado que no gaste más de lo que recauda, es con una economía en crecimiento, que nos dé los recursos justamente para poder equilibrar las cuentas del Estado sin necesidad de un costo social innecesario, que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Donde las consecuencias de la restricción del gasto público las está sufriendo el sector más vulnerable de la sociedad, ¿no? Gobernador, por otro lado, una semana movida en materia de noticias policiales. Hoy el monseñor Eduardo Martín va a realizar una misa en la parroquia María Madre. Bueno, ¿qué opinión tiene respecto a todo lo que está sucediendo? Sí, digamos que no es ninguna novedad en este caso, porque ha habido un hecho de violencia que ha afectado a un sacerdote, pero todos convivimos con esa realidad. Tenemos que trabajar y seguimos trabajando de la misma manera con las organizaciones sociales y también con muchas organizaciones vinculadas a la Iglesia en la contención de los jóvenes. Necesitamos también tener más acción, una acción más decidida en lo que es el combate al narcotráfico, que ustedes saben es una responsabilidad de la justicia federal, que nosotros muchas veces tenemos limitaciones para poder hacerlo, y no porque nos interese perseguir al pequeño consumidor o al pequeño traficante, sino porque nos interesa perseguir la violencia, evitar los focos de violencia asociados al narcomenudeo. Salta tiene un buen ejemplo en ese sentido, lo hemos conversado muchas veces con el gobernador, y yo creo que necesitamos aquí también que la justicia provincial tenga la herramienta para poder avanzar sobre los focos de violencia que se originan, como claramente en esta situación en la zona oeste de Rosario, se originan en la operación, la actuación de estos pequeños grupos vinculados al narcomenudeo en los barrios.